Y si hablamos de educación, porque al fin y al cabo esto está muy vinculado a la educación que nosotros recibimos, tenemos que hablar de los conflictos que hay justamente en las escuelas, y por eso Roxana Russo es nuestra especialista en educación. Me metí en tu tema, en la educación. No digas especialista porque siento una responsabilidad mayúscula que no sé si puedo... La tenés, por supuesto. Bueno, te la damos. Recordábamos hace un rato al comienzo del programa el tema de las escuelas nocturnas. Vamos a recordar un poco cómo comenzó. A mediados de diciembre se publicó en el boletín oficial una resolución, para ser específica la 4055, que fue firmada por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, donde ahí se confirmaba el cierre progresivo, es decir, no total, sino a partir del primer año se cerraban las inscripciones, de 14 escuelas comerciales y también de cursos en 9 liceos y bachilleratos nocturnos. Los estudiantes, es decir, los estudiantes que cursaban en los demás años y no en primero, iban a continuar con el plan hasta que finalizase el ciclo lectivo en 2022. Eso decía la resolución. Según comenzó a justificar el gobierno porteño, la medida buscaba cerrar cursos porque tenían pocos alumnos, con la idea de unificar esos cursos, y por otro lado, el gobierno de Larreta argumentaba que los planes estaban caducos. Cabe una pregunta acá, que con 11 años de gobierno del PRO, ¿cómo esos planes que el mismo gobierno de Cambiemos decía que estaban caducos, no se modificaron en esos 11 años? Pero sigamos. A partir de entonces, y obviamente con casi toda la comunidad educativa en disconformidad, la Defensoría del Pueblo convocó a la ministra y a los gremios para destrabar el conflicto. De esa reunión hubo mensajes contrapuestos. Por un lado, el gobierno porteño aducía que habían llegado a un acuerdo, que se habían firmado un acta, bla, 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 y los gremios decían, no, hasta que no se derogue esa resolución, no hay acuerdo posible. Y luego de eso, que esto también es lo más importante, el gobierno había dicho, bueno, no hay problema, no se van a cerrar las escuelas. ¿Y qué pasó? En la inscripción online, que ahora pone el gobierno de la ciudad para todas las instancias de inscripción, desaparecen esas 14 escuelas, o sea, no hay inscripción online. Uno de quienes estuvo en esa reunión no solo con la Defensoría, sino también con la ministra, es Jorge Adaro, que es el titular de ADEMIS, uno de los gremios que representa a los docentes en la ciudad, y nos está escuchando. Esto es así. Jorge, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, escuchando una excelente y ajustada síntesis la que estás haciendo de este proceso, ¿no? Estuviste en esa reunión y es así, digamos. Hubo diferencias en el mensaje transmitido a la comunidad, digamos. El gobierno dice, está todo arreglado, y después en los hechos no. Claro, yo participé de esa reunión que fue convocada, te diría, con horas de anticipación solamente, lo que demuestra, por un lado, la crisis, ¿no?, que tiene el Ministerio de Educación, el gobierno en este punto, y la discrepancia, digamos, estas miradas distintas, las venimos teniendo prácticamente en todas las decisiones políticas que toma Acuña. Es decir, crea la UNICA y dice, no, cerrando institutos. Nosotros decimos, sí, están cerrando institutos. No faltan vacantes, dice el gobierno. Sí, faltan vacantes. En el caso dicen, no estamos cerrando escuelas. Nosotros decimos, sí, las están cerrando, y no por una cuestión subjetiva de interpretación, sino solamente porque nos remitimos a la resolución que firmó ella. Y, por último, la valoración sobre la reunión, lo mismo. El gobierno dice, bueno, hay un principio de acuerdo. No hay un principio de acuerdo. Esa reunión fue con los sindicatos, y los dos sindicatos, a nuestro entender, con mayor representación en la base docente, UTE y ADEMIS, dijimos derogación, es decir, disposición para conversar con el gobierno, pero sobre la base de retrotraer la situación, es decir, cuál es el punto que genera tamaña crisis y conflicto. La resolución, bueno,
Entonces, tenemos que derogar eso y ponernos a discutir. En la medida que no se deroga, hay cierre de modalidad nocturna de comerciales. Esto no hay ninguna duda, y lo expresa de manera clara la resolución del gobierno. Jorge, está clara o está claro el desfinanciamiento que hay hacia tantas cosas, ¿no? Pero específicamente hacia la educación pública. Y te quería preguntar si ustedes, digamos, tienen alguna sospecha o no, o tienen una mirada más categórica respecto de cuál es la cuestión de fondo. Digamos, por ejemplo, ¿se va hacia una tercerización de la educación, queriendo cerrar los institutos? A ver, en principio esto es una clara política de ajuste. Es decir, un mes antes de esta decisión, el gobierno presenta el presupuesto educativo más bajo de la historia para el 2019. Entonces, de algún lado tienen que sacar dinero, digamos, si es con este ajuste, es con estos cierres. El gobierno toma decisiones. Por ejemplo, de ninguna manera ponen en tela de juicio los millonarios subsidios en la educación privada que salen también del presupuesto, sino que los recortes vienen por el lado de la educación pública, y dentro de la educación pública, como esta medida lo indica, atacando a los sectores más vulnerables del sistema educativo, que es quien cursa de noche, atacando a los sectores populares, atacando a los sectores que más sufren las consecuencias del ajuste. ¿Hay datos respecto de cuánta gente cursa, por ejemplo, en las 14 escuelas nocturnas? ¿De cuántos egresan? Porque me costó encontrar esos datos. El problema es este. A partir no solamente de la inscripción online, pero juega un papel muy importante. Cuando se toma esta decisión, el gobierno empieza a tener el monopolio de la información, ¿sí? Con lo cual es muy difícil tener datos concretos, inclusive, no sé si lo tienen presentes, pero por ejemplo con el tema del vacante, para obtener nosotros datos claros sobre la cantidad de niños y niñas, tuvimos que ir a la justicia, es decir, el gobierno no entrega datos. Ahora, son miles los estudiantes que cursan en estos colegios, y el punto es, doy datos concretos. Por ejemplo, Lugano tiene dos comerciales nocturnos que van a cerrar. Uno en Lugano Unidos y otro en el viejo Lugano. En ambas escuelas, y esto por datos que vamos buscando y construyendo artesanalmente con los compañeros y compañeras de las escuelas, tiene una matrícula entre 25 y 30 en cada primer año. Es decir, que si esto lo multiplicamos no solamente por los 14 establecimientos, sino el otro dato que no es menor tampoco, que es parte de la resolución, que después toma colegios y liceos, es decir, con modalidad no comercial, que funcionan a la noche, y fusiona, es decir, donde hay dos secciones de primero, dejan una. Es decir, que son miles los estudiantes que están afectados, digamos, por esta medida. Claro, en el caso que decís de Lugano, se queda sin escuelas nocturnas. Claro, a ver, por eso, acá hay un concepto, por eso nosotros insistimos con que es una política claramente de ajuste, y no tiene que ver con nada de lo que el gobierno dice en su discurso para sostener este ajuste. No es un problema de matrícula, podemos discutir el problema de matrícula. No es un problema de planes de estudio que estén atrasados, también los podemos discutir. El problema de fondo es el ajuste. Entonces, ellos no tienen ni idea cuando salen a estas cosas, cómo son, cuántas escuelas hay en Lugano, qué distancia de Lugano hacia otro barrio existe para poder ir a cursar. Incluso lo que ellos proponen como ofertas alternativas al cierre de los comerciales tiene, digamos, ciertas restricciones inclusive por edades. Es decir, acá el problema, y por eso volvemos al punto, ¿no? Es decir, derogación de esta medida, después discutamos todo lo que haya que discutir, pero sobre la base de escuelas en funcionamiento, con docentes que no pierdan el trabajo y por supuesto con alumnos
y alumnas que puedan tener la posibilidad de continuar sus estudios, ¿no? Ahora, Jorge, te saluda Pedro Brigger. Esto aparece un hecho consumado. A ver, es un hecho consumado. Yo intento relativizarlo, pero efectivamente el gobierno hace esta resolución y de alguna manera, con la reunión en la Defensoría del Poder Gobierno, se debe decir, hay un principio de acuerdo donde no se toca la resolución en sí misma. Ahora, ¿por qué mínimamente lo relativizo a esto? Porque por otro lado hay una movilización de los docentes y de los estudiantes que es muy fuerte y que no se ha desmoralizado inclusive con esa reunión donde el gobierno sale a decir que hay un principio de acuerdo. Vos vas a ver este fin de semana en los principales parques actividades de docentes y estudiantes pidiendo el no cierre. Hay un consenso en la opinión pública en contra de esta medida. Entonces, de alguna manera yo tengo expectativa que a partir de la movilización y la organización de docentes y estudiantes podamos dar vuelta atrás con esta medida que tendrá un impacto negativo a todas luces, ¿no? Jorge, ¿cómo estás? Paola Di Pietro te saluda. Quería consultarte si parte de estas medidas de lucha incluyen la campaña de inscripción a las nocturnas. Sí. Esta es una de las medidas, digamos, como respuesta a la inscripción online, que, insisto, ¿no? Monopoliza el gobierno y dice, bueno, ya no hay, como no hay escuelas, no hay inscripción. Hay una campaña en ese sentido que surge desde las propias escuelas, ¿no? Es la inscripción manual, ¿sí? Por lo cual uno recaba datos más fehacientes, si se quiere, en cuanto a cantidad de matrícula, pero además tiene un impacto, entiendo, simbólico y político muy importante para ver esta pelea contra el cierre de las nocturnas. Pero insisto, ¿no? Enmarcada en un planteo más general. Nosotros venimos hace 2 meses de la sanción en soledad del gobierno de la UNICABA, donde también se disuelven 29 institutos de formación docente, ¿no es cierto? ¿Estas mesas donde ustedes están inscribiendo a mano a la matrícula están en las puertas de cada escuela? Están en la puerta de las escuelas, exactamente. Entonces, para que los oyentes estén informados. Sí. En cada una de las escuelas van a encontrar compañeros y compañeras que están haciendo ese trabajo. Gracias, Jorge, por tu participación en Marca de Radio, realmente importante para aclarar estos puntos y además porque ahí dejaste como una ventanita abierta de luz de esperanza de que el gobierno no logre efectivamente cerrar las escuelas, Roxana. Exactamente. ¿No? Perdón, ¿no ibas a decir algo, Jorge? Sí, no, solamente quería que quedó algo pendiente en su planteo, que efectivamente, sí, esto es parte de la tercerización del sistema educativo, y lo dejo como para que en otra ocasión lo podamos conversar. Tiene su principal antecedente en el área inicial, donde se han dejado de construir escuelas y se ha hecho el traspaso a ONG que se hacen cargo de lo que el Estado no hace, con los famosos CPI. Es decir, este es un proceso de ajuste absolutamente profundo y, por supuesto, terceriza el sistema educativo. Te mandamos un abrazo muy grande, Jorge Adaro, secretario general de ADEMES. A usted también.